Una vez finalizado el juego, vamos con el empaquetado. Para hacerlo hay dos posibilidades. La primera es que ya tengas configurado Unreal Engine para que cree ejecutables Android. Esto lo puedes ver desde File, Package Project Android, Android Multi. Si al pulsar te pide una carpeta para seleccionar y se inicia el proceso, como aquí ves, todo está correcto y puedes seguir adelante. Al finalizar te habrá creado distintos archivos que te permiten la instalación en dispositivos Android por distintos medios. Las claves son estos dos archivos APK que aquí tenemos. Pero si no has trabajado antes en el desarrollo para Android con Unreal, muy probablemente esto no te va a funcionar. Así que tendrás que llevar a cabo la configuración que vamos a ver ahora en detalle. Ten en cuenta que esto varía dependiendo del sistema operativo y de la versión que tengas, tanto de Unreal Engine como del propio sistema operativo. Aquí lo vamos a ver para Windows 10 y usando la versión de Unreal Engine 4.25.4. Y vas a necesitar un poco de paciencia, ese bien tan escaso en tiempos de internet. Pero una vez que lo configures correctamente, ya te valdrá para siempre. Lo primero, tienes que tener instalado Android Studio y el SDK de Android. Es imprescindible. Y además, muy importante, Unreal de momento solo funciona si instalas una versión concreta de Android Studio, que es la versión 3.5.3. Si ya tienes instalado Android Studio, pero Unreal no lo reconoce, te aconsejaría que desinstales tanto Android Studio como el SDK e instales esta versión 3.5.3. Puedes conseguirla desde este enlace. Tienes que pulsar en aceptando los términos y buscar esa versión. Aquí está la 3.5.3, publicada en diciembre de 2019. Pulsa y yo lo voy a hacer para Windows 64 bits. Este es el enlace. En un momento veremos que la clave para que esto funcione bien es configurar las variables de entorno de modo correcto. Así que yo en mi caso he instalado Android Studio directamente en un disco, en este caso en G, en cualquiera, pero para que la ruta sea más corta y menos complicado de configurar, yo he instalado Android Studio aquí en G Android Studio y el Android SDK también en G y en otro directorio Android SDK. Si vas a llevar a cabo la instalación, comprueba antes que no tengas versiones anteriores porque podrían provocar conflictos. Así que llevas a cabo la descarga de Android Studio, lo instalas y al finalizar la instalación y abrirlo te indicará que no tiene instalado el SDK, así que vas a tener que instalarlo y le indicas que lo instale en este otro directorio, Android SDK. Desde luego esto no es obligatorio, pero sí que va a serlo posteriormente indicar exactamente en las variables de entorno los directorios donde estén instalados. Así que cuanto más sencilla sea la ruta, mejor. Una vez que tengamos instalado tanto Android Studio como el SDK, tenemos que ir al directorio donde tengamos el Unreal Engine instalado. Yo lo tengo aquí, UE425, dentro del directorio Engine, Extras, Android. Y aquí vemos que aparece un archivo setup Android bat, que es el que nos permite configurar el uso de Android para Unreal. De nuevo puedes probar a ver si lo ejecuta. Si lo hace y te parece que lo ha hecho de modo correcto, pues enhorabuena, ya tendrías que poder crear ejecutables sin problema. Pero no te hagas muchas ilusiones porque las variables de entorno no se configuran automáticamente y sin ellas Unreal no va a saber dónde buscar las herramientas que le ofrece el SDK de Android. Así que el paso clave ahora es crear esas variables de entorno. Para buscarlas puede que el modo más sencillo sea justo, escribe aquí variables de entorno, ya te aparece editar las variables de entorno del sistema. Aquí lo tenemos y hay que pulsar ahora aquí en variables de entorno. Y ahora muy probablemente no las tendrás, así que tendrás que crearla. Pulsando en nueva, tienes que indicar el nombre y la ruta. Yo como ves lo tengo aquí, una es Android Home con un subrayado y la ruta donde instalamos el SDK en los dos casos. Como ves aquí, Android Home nos lleva a G Android SDK y Android SDK root, también con un subrayado con cada uno, al mismo Android SDK.
Pero además tenemos que añadir también Java Home y NDK Root. Java Home sí que es probable que ya lo tengas, pero tienes que indicarle la ruta tal como aparece aquí, que como vemos lleva dentro de la instalación de Android Studio a una carpeta que se llama JRE. Ahora NDK Root. NDK nos lo instalará posteriormente el setup que vimos antes de Unreal para Android, pero de momento, para poder indicar aquí la ruta, vamos a Android SDK y dentro creamos, no va a haber nada, creamos un directorio llamado NDK. De momento con eso nos llega. Y de momento aquí también lo que haces es poner la ruta NDK sin esto que aparece aquí después, que será la versión que nos instale posteriormente el setup de Unreal. Como vemos aquí el nombre, aparece NDK subrayado root. Y aparece también sin el subrayado, porque parece ser que en algunos casos puede dar error. Es exactamente lo mismo, pero muy probablemente funcionaría solo con el de arriba, pero por si acaso no es mala idea ponerlo también así. Recuerda que de momento este número no puedes saberlo porque aún no lo ha instalado. Lo dejas con el NDK en los dos casos. De momento, por tanto, hemos añadido 5 variables de entorno en las variables para usuario, y ahora además tenemos que incluir aquí donde aparece path varias rutas. Con path seleccionado, pulsa en editar y las rutas que tienes que añadir son esta, Android SDK al directorio Platform Tools, otra Android SDK al directorio Tools y una tercera Android Studio JRE bin. Son las 3 que tenemos que incluir aquí. Y abajo en las variables del sistema tenemos que añadir también 2, Java Home y JRE Home, con el subrayado entre las dos palabras, y como puedes ver el valor, la ruta es en los dos casos lo mismo, lleva Android Studio JRE. Estas son todas las variables de entorno que necesitamos. Una vez finalizado, puedes salir y ahora dentro de tu directorio de usuario tiene que aparecer una carpeta .android. Ahí la ves. Lo que tienes que hacer aquí es crear un archivo al que llames repositories.cfg. No tienes que incluir ninguna información, simplemente eso. Si no te aparecen todas las carpetas o archivos que hay aquí, de momento no te preocupes por eso. Simplemente tienes que tener creado este archivo, repositories.cfg vacío. Y ahora sí, si volvemos a el directorio de instalación de Unreal Engine, dentro de Engine Extras Android, y pulsamos sobre Setup Android BAT, ahora sí que tiene que funcionar. Yo en mi caso ya lo tenía instalado, por eso es muy rápido, te va a tardar más, pero te tiene que aparecer al final que se ha llevado a cabo de modo correcto la instalación. Una vez que veas lo de correcto, paso imprescindible, cambiamos variables de entorno, tienes que reiniciar el ordenador. Si no lo reinicias no va a funcionar lo siguiente. Así que antes de nada, reinicia el ordenador. Una vez reiniciado, abrimos Unreal y vamos a Project Settings y dentro de plataformas Android SDK. Y aquí tienes que indicar las rutas. Las puedes ver ahí escritas. Observa cómo ahora aquí ya aparece con el número. Puedes pulsar aquí y recuerda que es la carpeta que habíamos creado, que estaba vacía, pero ahora si la abrimos se ha instalado ahí la versión y ya nos aparece. Si no apareciera tendrías que ponérselo porque es donde está el NDK. En el primero aparece Android SDK, en el segundo el NDK con el número de la versión y en el tercero Android Studio JRE. Los otros dos tienen que aparecer latest, el último. Una vez hecho esto, vamos a la pestaña Android. Muy probablemente esto te aparezca en rojo, pulsa para verlo en verde y aquí abajo también pulsa de nuevo para verlo en verde. Pero ahora el problema que parece que tiene que ver con el uso que se hace del SDK es que esto te aparece desactivado y tenemos que aceptar la licencia del SDK para poder llevar a cabo la creación. ¿Cómo podemos solucionar esto? Tenemos que volver a Android SDK y momentáneamente, donde pone la localización del Android SDK, pulsamos para acceder y dentro de Build Tools
elegimos 2803. Seleccionamos esa carpeta y si volvemos ahora a Android, observa como ahora sí que ya aparece aceptar la licencia. Pulsamos en aceptar e inmediatamente volvemos a Android SDK y volvemos a dejarlo como estaba. Así. Tiene que quedar, pero ya aceptamos la licencia y ahora ya nos permite llevar a cabo todo el proceso. Para terminar, dentro de la pantalla Android tenemos que marcar donde pone Generate Install Files for All Platforms y más abajo en Build Support para ARMv7 y ARMv64, los dos. Una vez hecho esto ya podemos cerrar aquí y ahora sí tienes que poder ir dentro de File a Package Project Android, Android Multi y te tiene que funcionar sin problema creándote el APK. Una vez creado el paquete podemos distribuirlo de distintos modos. Todo esto irá también junto con el proyecto. Yo tengo conectada mi tablet al PC en modo desarrollador, así que lo he instalado aquí directamente, aquí lo podemos ver. El icono podría haberse cambiado sin problema cuando se crea el paquete, ya aparece allí. Aquí tenemos la aplicación, se está viendo en el PC porque uso Visor, que es un visor para lo que tengo en la tableta, pero ya lo vemos en funcionamiento, pulsando en empezar. Aquí lo tenemos en funcionamiento, se ve muy baja calidad con este visor, pero vemos cómo funciona. Ahí tenemos el juego. Con todas las funcionalidades que indicamos. Voy a terminar con una parte en la que se ve, grabé también directamente en la tablet, pero ten en cuenta que lo grabé con el móvil y mientras jugaba con la otra mano en la tablet, con lo cual no está demasiado bien encuadrado, pero en fin, ahí queda.